Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta primera conversación del programa de Sonamaco 2023 y es todo un honor inaugurar este programa con la presentación del libro de Betsabe Romero, Cuando el tiempo se rompió, presentado por Heraldo Media Group, y nos acompañan la propia Betsabe, Hans Herzog, curador independiente, Mónica Lavín, y también en un momento más nos acompañará Julio Patán. ¡Ay, perdón! No te había visto llegar. ¡Qué bueno! Y Julio Patán ya nos acompaña aquí. Pues les paso la palabra y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Gracias. Muchísimas gracias por venir aquí. Es un honor tenerlos como público de la presentación del libro de la maestra Betsabe Romero. Tenemos un panel en el cual hemos invitado a una de las escritoras de los ensayos que aparecen publicados en el libro, que es Mónica Lavín, que tenemos el placer de tenerla con nosotros. Va a moderar el periodista Carlos Patán, que está aquí recién llegado de sus asuntos profesionales. Muy bien. La maestra Betsabe, que nos va a hacer en primer lugar una presentación del libro, y Hans Herzog, que finalmente vamos a tener una dinámica de charla entre la maestra Betsabe y Hans, y luego también tendremos un espacio para que ustedes puedan hacerle algunas preguntas a la maestra Betsabe. Yo soy Adolfo Caballero, soy el fundador y director de la Galería Jam en San Miguel de Allende, y estamos presentando el trabajo de Betsabe Romero y también este fantástico volumen publicado por el Grupo Heraldo. Aquí los dejo con la maestra Betsabe. Muchas gracias. Hola, hola, ahora sí. Bueno, entonces miren, me voy a lanzar arbitrariamente, como hacen las personas que tienen el micrófono, ¿no? No, no es cierto. Voy a ir presentando a mis compañeras y compañeros de sillón y después me voy a tomar la libertad de hacerle 2 o 3 preguntas a Betsabe, un poco continuando con una conversación que tuvimos hace más o menos poquito, allá en las tierras del norte, ¿verdad? Entonces, sin más, con la jefa de jefas, Mónica Lavín. No, porque va a empezar Betsabe, ¿no? Esta ya funciona. No iba a empezar. ¿Cómo va la cosa? Empecemos con Betsabe. Ah, bueno, no, entonces va a empezar Betsabe, disculpen ustedes, y después de que ella empiece yo la voy a interrumpir un poco. Te voy a prestar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por darse una pausita en la visita de Maco. ¿No? Y bueno, quería yo primero agradecer a Adolfo Caballero y a la Galería Jam por invitarme a participar en esta feria, no solo con mi obra, sino con la presentación de este libro. Agradecer al Heraldo Media Group, y en especial a Cristina Mieres, Franco Carreño y José Luis Ayuba aquí presente, que ayudó muchísimo a que todo se sucediera. Con todo el equipo que apoyó a la realización y presentación. Gracias a Julio Patán por aceptar la invitación para acompañarnos hoy. Y también al taller de comunicación gráfica de Eusiel Carp y Verónica Monsiváis, que hicieron el diseño del libro. A Carlos Vaca, mi mano derecha, por el diseño y cuidado de la publicación, y así como a los autores de los textos que aceptaron generosamente escribir en él, especialmente, como hemos dicho, a Mónica Lavín, que por segunda vez me acompaña a presentar el libro, y Hans Herzog, que por suerte y por gusto está aquí ahora. Qué bueno. Gracias, Hans. Empezaré por el título. Cuando el tiempo se rompió, partió de esa sensación que tuve en la pandemia, de que amanecimos con el parabrisas estrellado, sin poder ver nuestro destino próximo, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni hasta dónde volveríamos a encontrar una vereda, si seguía una curva peligrosa o llegaríamos por fin a una autopista.
No solo era el rumbo ni el horizonte como otras veces, era el tiempo roto, con su ritmo, sus rutinas, su cadencia. Había que partir de ahí, del accidente, ver para dónde podíamos movernos, redibujarnos, tratar de juntar los pedacitos de lo roto. No era la primera vez en estas tierras movedizas donde todo se nos cae. Si no se rompe la tierra, se rompe la tranquilidad, el respeto y hasta la legalidad. Creo que seguimos sin terminar de saber qué sigue. Empezó la pandemia y todos mis planes de exposición se cancelaban uno a uno en México y en el extranjero. Pero por suerte el proyecto de hacer el libro estuvo ahí desde antes y nunca titubeó. La invitación del Heraldo Media Group por parte de Franco Carreño, su director y gran amigo, para hacer un libro, era una lucecita que se convirtió en casi el único faro encendido para continuar atravesando el túnel. Fue la tablita de salvación para activar mi taller y mis ganas cada día. Cada capítulo fue un cúmulo de textos y llamadas reconfortantes con mentores, guías, cómplices e interlocutores de mis más importantes búsquedas y sobre todo de mis últimos proyectos. Cronológicamente, empezaré por mencionar al doctor José Manuel Valenzuela, ya que lo conocí desde 1996, gracias a la Bienal Insight, que además era la primera Bienal internacional en la que participaba. Era una frontera, es la frontera entre Tijuana y San Diego, la más cruzada del mundo, y es ahí donde se llevaba a cabo ese evento binacional, donde los participantes y espectadores tenían como condición estar cruzando a pie y en auto de uno a otro lado de la frontera para pensar, producir y visitar las obras. El tema siempre me había interesado y además tenía una cercanía emocional e intelectual con esa frontera desde mi adolescencia. José Manuel Valenzuela, máximo experto en cultura fronteriza, estuvo a disposición de los artistas para consultas específicas y yo me acerqué a él desde el primer encuentro. Todo lo que me contaba y aconsejaba fue tutelando mis decisiones y guiando no solo hacia la consecución del proyecto, sino hacia una serie de decisiones fundamentales en mi carrera. Con José Manuel terminé de decidir que lo que quería era trabajar con automóviles, que ese era el objeto simbólico que me permitiría vertir no solo mis preocupaciones más profundas acerca del significado de frontera, migración, reciclaje, movilidad, sino hasta género. También sería el vehículo que simbólicamente me permitiría atravesar del cubo blanco al espacio público y hacia el trabajo con comunidades. Desde entonces se inició un diálogo y una amistad con él que por suerte no ha terminado. El Ayate Car, que resultó de ese Insight 97, también fue el vehículo que me llevó a iniciar un largo trayecto de aprendizaje, trabajo y amistad con Hans Herzog, aquí presente. Una voz calificada y muy importante en cuanto a la historia y el arte latinoamericano, alguien que en su práctica no solo investiga y se acerca al tema y a los personajes, sino que se dirige hasta lo más profundo del territorio de estudio y convive con él. Cuestiona y sobre todo trata de no seguir los patrones establecidos, especialmente los colonialistas y excluyentes que han permeado de mayor o menor grado el circuito del arte latinoamericano. Lograr esto para una colección suiza de arte latinoamericano, que gracias a él buscaba instalarse en este lado del Atlántico, era un reto en muchos sentidos. Lo vi caminar con paso firme en su búsqueda, con apertura y curiosidad al diálogo, con una enorme capacidad para interrelacionar sincrónica y diacrónicamente la obra que le iba interesando. Siempre me pareció admirable la congruencia con la que defendió, cuidó y ha seguido la pista de lo que cree. Tuve la oportunidad de ser testigo de las estrategias que armó para abrir el diálogo entre artistas, curadores, galeristas e instituciones de diferentes países latinoamericanos hacia nosotros mismos, pero también hacia afuera. Viví mi participación en esa colección no solo como autora de piezas que se guardan y o exponen, como en muchas otras, sino como parte de un ente vivo donde lo primordial era la interacción constante con los curadores, coleccionistas, obra y artistas que la conformábamos. Hans nos hacía sentir un gran compromiso en la construcción del conocimiento que podía emanar de una colección, no solo hacia las exposiciones que armaba, sino hacia el proceso de constante documentación, edición, conversación y educación que envolvía el todo, incluyendo hasta la posibilidad de celebrar siempre juntos.
Una colección donde el trabajo de muchos artistas de diferentes generaciones y países habían permanecido ocultos, iba siendo visibilizado internacionalmente, un logro fundamental para una colección latinoamericana. Soy muy afortunada por contar desde entonces con su amistad y su mirada crítica en muchos momentos de mi vida y con su participación en este libro. Su propuesta fue hacer una entrevista que en realidad fue una más de tantas largas conversaciones acerca de la vida y el mundo del arte que hemos tenido, una más de las que siempre me dejan pensando sobre todo en las razones que nos han movido hacia lo que hacemos y dónde lo hacemos. Gracias a Hans, el Ayate Car dejó de ser un ilegal y obtuvo visa para ir a Suiza. Después de anunciarme que quería adquirirlo para la colección, tuvo que ir a buscarlo a Houston, donde se encontraba, y organizar ese movimiento que me parecía como inverosímil y hasta como interplanetario. Llevar ese Ford Victoria 55 con 10,000 rosas adentro, desde Texas hasta Zúrich. El Ayate Car se mudó a Suiza y a partir de ahí siguió moviéndose como un extraño alien al que yo iba a visitar por invitación de Hans a nuevos escenarios donde la pieza y yo misma entrábamos en nuevos encuentros y diálogos, donde la obra adquiría otras connotaciones y referencias y donde también conocí a grandes artistas que formaban parte de esa colección, de esa conversación activa y profunda que desgraciadamente ya no existe en Daros Latinoamérica. Gracias a este libro tuve también la oportunidad de pedirle texto a otros 6 autores importantes en mi vida, en mi carrera y en el transcurrir de este periodo difícil. La doctora Diana Wessler, académica y curadora argentina de Bienal Sur, que sucede simultáneamente en varios continentes. El primer proyecto para esa Bienal lo realicé con la escuela más antigua de cerámica de Buenos Aires, la cual en ese momento estaba en peligro de ser removida de su emblemática ubicación central. Con alumnos y maestros logramos una pieza pública conformada por 84 cabezas de caballo en barro que se instalaron en el Parque de la Recoleta, caballitos frágiles y humildes que conformaron un antimonumento a disposición de todos los transeúntes durante la Bienal, pero después también viajaron hasta Arabia Saudita en otro venue de la Bienal. Con Diana también he participado en diálogos sobre arte y pandemia, y con Normas de Zapato hicimos también una instalación en la frontera entre Venezuela y Colombia, una experiencia muy rica y diferente a las que había tenido en otras fronteras. La doctora Valentina Locatelli es historiadora y curadora italiana radicada en Suiza, especialista en arte latinoamericano, en temas de género y arquitectura. La conocí en México investigando la relación del arquitecto Luis Barragán y artistas contemporáneos mexicanos. Había investigado las piezas que yo había hecho en relación al tema y viajó con Federica Zanco hasta mi taller y de otros también, ¿no? Pero hacer entrevistas, y desde ahí hemos trabajado juntas para una exposición y una conferencia en el Museo de Berna, un proyecto en el Grand Palais en París y una exposición durante la pandemia en un espacio en Francia. La doctora Marie-Laure Bernadac es historiadora y curadora independiente, ex curadora del Museo del Louvre, curadora de la colección del Museo Picasso en París, especialista en artistas como Louise Bourgeois, Annette Messager, Cindy Sherman, y cuenta con varios libros de temas de género en el arte. Con ella participé en una colectiva curada para y por el escritor Le Clésio en el Museo del Louvre, y desde ahí hemos continuado el diálogo y la amistad. La doctora Carrie Doyle es curadora y directora del Rubin Center en El Paso, así como del Departamento de Arte de la Universidad de Texas. En dicha ciudad es especialista en arte contemporáneo, frontera y migración, y con ella hicimos una intervención intempestiva en el borde del río Bravo, cruzando las huellas con banderas blancas que venían desde Ciudad Juárez en una trayectoria perpendicular a la línea fronteriza. Con Kerry después trabajamos con estudiantes y comunidad universitaria en un concurso y una exposición al interior y exterior del Rubin Center, la cual ha seguido migrando a diferentes puntos fronterizos. También me pareció importante incluir el proyecto de Trenzando Raíces que hice en 2019 en York University, Toronto, el cual me permitió visibilizar algo de esa conexión que existe entre pueblos originarios de toda América, comunidades alejadas geográficamente entre sí, pero que desde diferentes lenguas y costumbres portan culturas que honran a la naturaleza y a la humanidad, grupos que son la memoria cultural de valores y modos de relacionarse con la naturaleza que, para suerte del mundo occidental, han logrado resguardar el 80% de la biosfera a pesar de significar solo el 5% de la población mundial.
Un proyecto en el que fui acompañada desde el principio por Emily Shangur y Philip Monk, teóricos y curadores multipremiados por sus propuestas curatoriales y editoriales. Fue un proyecto que, a diferencia de otros con el mismo objetivo, logró cerrar el círculo de involucramiento con una comunidad, trabajando con ella en su territorio e incluyéndolos en el trabajo de una escuela de arte, donde casi nunca han sido parte de su población, ni estudiantil ni de profesores. Un proyecto en el que los miembros de la comunidad Misosoga participaron en la curaduría, en la museografía y en los textos para el libro que culminó el proyecto y que fue traducido no está solo en inglés, sino en español y en Misosoga, el libro. Esto solo se logra con un acercamiento directo, a largo plazo y sin condescendencias. Un trabajo que como artista solo he logrado en equipo, que tenga los mismos objetivos y con gente que tenga los mismos objetivos y posturas frente al trabajo con comunidades, como Emily Shangur, que ha trabajado con esa misma comunidad y otros artistas desde hace más de 10 años. Mónica Lavín, gran escritora mexicana, a quien quiero y admiro profundamente, también tuve el honor que aceptara escribir la introducción del libro, ya que queríamos a alguien que abriera con literatura, y pensé desde luego en ella, pues recordé que conviviendo como tutoras de las becas de jóvenes creadores en un en un encuentro, todo lo contrario a un convento, en un encuentro en Taxco, me contó que después de ver una exposición mía en el Hospicio Cabañas, una de mis piezas le sugirió el título de su gran novela, El doble filo. Así que la busqué para invitarla a participar y amablemente aceptó escribir, y hoy por segunda vez me acompaña presentándolo. Gracias, Mónica. En el libro se habla de los temas que he trabajado desde hace más de 20 años, pero sobre todo de series que no habían sido publicadas o vistas en el país. A raíz del COVID, todos aprendimos aún más a trabajar en cautiverio. Yo volví más que nunca a la pintura y al dibujo. En el confinamiento se acentuó la tendencia policíaca que rodea nuestra vida cotidiana hoy y hasta nuestros cuerpos, tanto exterior como interiormente. Con la excusa del virus nos llevan a sistemas de ultravigilancia argumentando la necesidad de seguridad y prevención, y con los laboratorios farmacéuticos y los cazabacterias se delatan búsquedas mercadológicas que me parece que van más allá de la salud. Desde entonces he estado pintando paisajes de un mundo secuestrado por un virus, donde aparecen pequeños buzos equipados hasta los dientes, sorteando olas de enfermedades y catástrofes naturales para tratar de llegar a la otra orilla, al otro lado de un naufragio que no parece tener fin. Estamos hoy aquí en una feria de arte contemporáneo, en un momento donde todavía hay pandemia y se viven muchas otras cosas terribles. Una feria donde tal vez muchas obras, como este libro, han sido la luz que alumbró la mirada de los que la hicieron y de los que vienen hoy a visitarnos. Una semana del arte que es una celebración importante de la sobrevivencia del humano en medio de la enfermedad, y del arte como una práctica en pro de la esperanza en medio del caos. Para mí, este libro es también una gran celebración del trabajo entre diferentes ámbitos de la cultura y la comunicación, en pro de enaltecer la documentación y la edición de publicaciones de arte en este país, que son tan escasas. Gracias por permitirme compartir hoy con ustedes la dicha de haber logrado este proyecto en equipo y acompañada de testigos maravillosos que creen en mí y en quienes creo muchísimo. Muchísimas gracias. Es que Betsabe, aparte de sus virtudes más conocidas, escribe bien. Fíjense que a mí me gusta mucho hacer preguntas y voy a tratar de hacer un par. Aquí las tengo, aquí las tengo anotadas, sin meterme mucho en la conversación más interesante que vamos a tener. Pero no hay nada peor que una conversación interrumpida. Creo que podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, sí hay algunas cosas peores, pero no en este contexto, ¿verdad? Así que le voy a pasar el micrófono a una tremenda escritora, ahora sí, que es Mónica Lavín. Gracias, Julio, gracias. Gracias, Betsabe. A mí me parece que el arte, lo que tú haces, es un acto de generosidad. El arte es la manera de compartir una mirada del mundo desde una perspectiva estética y desde una búsqueda y desde el lugar donde uno está para
tener acuerdos, desacuerdos, perturbar, motivar, pero para crear movimiento. Y me parece muy generosa siempre tus palabras en las presentaciones, y me parece también un acto de generosidad que hayas hecho este libro, que el Grupo Heraldo haya publicado, como tú bien dices, un libro dedicado al arte y a un artista como tú eres. Y también a mí me llamó muchísimo la atención la oportunidad que me dio Betsabé de, en tiempos de pandemia, romper mi propio tiempo, es decir, que esa propuesta de, oye, voy a hacer un libro, quiero que tú escribas, también en él me sacó de lo que uno hace, de lo que los escritores estamos haciendo, ¿no? Entre el artículo, la novela, las clases, escribir de Betsabé, ver su obra, y entonces me permitiste entrar a tu mundo de movimiento dentro de la quietud en la que estábamos. A mí me llamó mucho la atención cómo tú, con esa actitud guerrera, crítica, inquisidora que tienes en tu búsqueda artística, y siempre tenías que ver con el movimiento. Todo lo que habías hecho eran llantas, las hormas con los pasos de los migrantes, ahorita nos hablaste del río, los globos de Cantoya, las trajineras, ¿no? O sea, siempre la idea del movimiento, y tú misma como artista yendo a Londres, yendo a Buenos Aires, ¿no? Miami, todos estos forma de estar y de vivir. Entonces, romper el movimiento con un espacio de quietud y de reflexión que hay que agradecerle a la pandemia, ¿no? Por lo menos yo le agradezco que me haya permitido saber más de ti, mucho de lo que nos has compartido aquí, asombrarme por tus formas de trabajo, por tu compromiso con las comunidades, con los lenguajes, con los materiales, y voy a leer solo unos fragmentos de lo que escribí a propósito de la obra de Betsabé o de ella misma, porque como bien dijo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Julio, a los escritores nos invitan poco a dialogar con otras artes. Es decir, los críticos de arte obviamente van a escribir para una artista plástica, pero a un escritor que lo que hace es, a la manera de la colección de artes de México que se llama Luz Portátil, que invitó fotógrafos con escritores, cómo acompañar con nuestra propia visión y desde nuestro lenguaje lo que está haciendo otra artista. Eso a mí me gustó muchísimo y lo aplaudo, Betsabé, que se haga muchas veces. Un artista es su mirada, su manera de compartir y extender su relación con su tiempo, su espacio, su persona, se da a través de las formas, materiales, objetos, los colores, la disposición de ellos entre sí y en el lugar que ocupan, de manera que su mirada resulta una propuesta. Esa mirada nos provoca, nos destantea, nos asombra, nos alegra y nos duele, cincela nuestra experiencia. La mirada de Betsabé Romero me enfrenta y me desplanta, me descoloca y me devuelve otra. ¿No es eso lo que le pedimos al arte? Bueno, basta caminar por el Maco, ¿verdad? Frente a la obra de Betsabé Romero me instala la obra, desnuda de prejuicios, deseosa del contagio de su imaginación plástica y con una profunda admiración por la manera en que teje nuestra esencia urbana, nuestro ser mexicanos y los dobleces de la condición humana. En los moldes de madera de los pasos migrantes, uno de los temas fundamentales de su obra, en plazas públicas, museos y galerías del mundo, no solo veo el éxodo mexicano y humano en busca del porvenir al otro lado, en la madera morena y sólida, en los muchos pasos alineados en una dirección, están los resortes que nos hacen abandonar la tierra por anhelos de mejoría, por la posibilidad de un horizonte de donde se sacrifica la dignidad y se pone en juego la vida. Por eso en esas pisadas uniformes, delicadas, a pesar de su alma de madera, está una forma de respirar, una apuesta de vida, un drama y una constante. Luego me fascinan, y tiene que ver con lo que contaba Betsabé, las posibilidades narrativas de la plástica, los disturbios emocionales sin palabras y también el juego de palabras que usa Betsabé. Lo vimos en varias de las
lo podemos leer en varias de las obras que estamos viendo. Las graba en la madera las palabras, las escribe en las llantas, las pinta en la carrocería de los coches y las utiliza elocuentes y ambiguas, nombrando una serie, una obra, una exhibición. A la palabra la vuelve un elemento de la experiencia visual. Betsabé, sin inocencia alguna, hace guiños a las expresiones y al lenguaje figurativo que enriquecen nuestra forma de estar en el mundo. En un entendido dulce y malicioso con la palabra, le da literalidad a expresiones cotidianas, a la sabiduría popular. El humor y la sagacidad están en expresiones como los platos rotos, que utilizamos para los equívocos o desastres, pero ella viste la carrocería de un auto con trozos de vajilla. Betsabé Romero ha construido instalaciones en espacios diversos de México y el mundo. Ha trastornado cielos, bóvedas, muros, vitrales, explanadas. Ha hecho del limbo de quienes mueren sin nombre ni sepultura un lugar visible. Los globos de Cantoya, volátiles y alegres y de ruta incierta, flotaron en el patio central del Museo Británico entre calaveras de hojalata para compartir nuestra manera de celebrar la muerte. Para recordar a los difuntos mexicanos, a los nómadas, los trasterrados, los soñadores, los expulsados, los marginados. Si la huella es lo permanente, también Betsabé Romero reconoce que nuestra manera de celebrar la vida es a través de la construcción de lo efímero. Flores para los altares de muertos, flores que se codean con llantas que forman arcos, calaveras metálicas, gigantescos montículos, grandes tendederos que flotan en las callejas. Gracias. Trajineras cuajadas de flores que navegan en la plancha de piedra del Zócalo de la Ciudad de México. Estar frente a los autos tatuados o a los autos sepultados entre las dunas, donde asoman las ventanas y los petates y bolsas de mercado que uniformemente cargan en una larga fila colorida, es permitir que se imprima en la retina, es permitir que se impriman en la retina y en la emoción. Nos volvemos cómplices de la aventura estética del artista, miramos la ciudad de otra manera, el pasado y sus objetos, las formas de expresión acomodadas en el presente. Romero reacomoda los objetos y su significado, reverencia lo significado y la procedencia, dignifica a los caminantes y deja memoria de nuestro paso, nos enaltece. Ojos llanta. Si la mirada de un artista deja huella, la huella puede ser el tema mismo. Las llantas son para Betsabé Romero una manera de insistir en ello, no solo porque no podríamos concebir el siglo XX y lo que va del XXI sin ellas, sino porque el artista, como los poetas que lo hacen con la palabra, al colocar al objeto en un contexto distinto, lo mitifica, o lo cuestiona, o lo desbarata y nos alerta. Rueda, llanto, movimiento, motor, traslado. Por muchas razones y como marca que la distingue, Betsabé ha centrado gran parte de su propuesta estética en la llanta, la de caucho, la que implicó condiciones infames de explotación humana y natural al sustraerla masivamente de las selvas, la que se va desliendo en carreteras interminables como el ansia de conquista o exploración. Después de Betsabé, la llanta es otra cosa, porque los ojos no son solo los de Romero, sino ni los nuestros que se topan con su obra. Las llantas mismas son ojos vigilantes, muy a la manera de aquel letrero de oculista que pende sobre la carretera. En la novela icónica de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, los ojos del artista, nuestros ojos, se atamañan con el centro de las llantas. Las llantas en su modernidad motorizada dialogan con la tradición cuando los rines mudan su esencia metálica por un centro cerámico florido de Atzompa o de Tonalá, donde fragilidad y rudeza conviven. Las llantas tienen grecas, son estelas prehispánicas y cuentan una historia en aquel punto donde se tocan la superficie de caucho negro con otra superficie para girar.
El contacto es movimiento. Betsabé Romero nos coloca en ese momento donde el contacto agrede o deja huella. Es cárcel si la cerca exhibe cadenas o espinas, o puede dulcificarse transformando en sello que imprime la tela, una manera de rendir homenaje a los talleres de la gráfica que lograron un impacto popular. Betsabé sabe descolocarnos porque descoloca las cosas. Apila llantas y las vuelve altares con adornos dorados, las deshace en un serpentín y reptan como deidades del mundo mexica. Las llantas se vuelven sellos desproporcionados, aplanadoras, surtidores de luz y color cuando se les aplica la pintura con la que marcarían o marcarán el camino andado, la memoria que queda. Lo mismo trazan una ruta hacia las raíces artesanales que a un presente y un futuro donde lo urbano precisa de asideros estéticos que renueven nuestros sueños y nuestras creencias. Porque su mirada lo mismo viaja en el tiempo llevándonos a los dioses prehispánicos que nos avienta al futuro, donde los hombres llanta que hemos sido podremos aligerarnos y enterrar como a un mamut desdentado al automóvil al que hemos adorado cual Dios contemporáneo. Todo en Betsabé Romero es un acto de comprensión de nuestros anhelos más profundos, los que tienen que ver con el movimiento, con la migración, con el sueño, con la memoria y dejarla, con la memoria que nos da sentido. Cuando yo esto ya lo dijo Betsabé. En este diálogo de ida y vuelta es cierto que en una feria del libro de Guadalajara yo no sabía cómo titular mi novela y ese agave de la exposición en el Hospicio Cabañas, agave de hojas metálicas que se desprenden y se vuelven navajas que rompen o que violentan el aire y el tiempo, y que se llamaba Doble Filo. Dije, ahí está mi título, y por eso luego no había tenido la oportunidad de compartirle y decirle esa complicidad involuntaria que ahora es una complicidad deliberada. La metáfora es el eje de la obra de Romero, donde hay arraigo y vuelo, estatura mítica y sostén cotidiano, muerte y vida, donde la huella, la memoria es lo que nos sostiene y dignifica. La mirada de Betsabé Romero es metáfora, y yo celebro que el libro la alargue, la prolonga y la deje en permanencia con nosotros. Gracias. Bueno, decía Mónica que luego los escritores pues no tenemos ocasión de estar en estos escenarios, ¿no? Les voy a decir por qué. Salvo en el caso de Mónica, es porque somos insoportables en términos generales. Somos unos impresentables. Pero la verdad es que sí hay que agradecer mucho que nos inviten a este tipo de escenarios, este tipo de actos. Nos enriquece y nos da la oportunidad de aportar tantito. Yo voy a hacer lo mejor que puede hacer un escritor en este contexto, y lo más difícil para algunos, que es ceder el micrófono. Hans, te lo dejo. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu discurso, Mónica. Me pareció genial. Y para mí encontraste lo esencial de la obra de pensamiento de Betsabé. Y complemento. Gracias. No queda casi nada para añadir después de ese discurso tan lindo y complejo. Yo cuando conocí a Betsa y a su obra, ya son 20 años casi, ¿no? O quizás más. Eso fue una maravilla, porque antes en mi vida yo nunca estaba apreciando, tengo que decirlo, el arte popular. Yo tenía una aversión más o menos profunda hacia lo llamado popular. Y claro que eso fue una equivocación tremenda, profunda, y Betsa me ayudó a salir de ese dilema, del cual yo no había pensado que era un dilema. También ayudó a conocer, el hecho de conocer el arte mexicano,
Y yo digo francamente, en mi opinión, la calidad del arte popular en ese país sobresalía y todavía está sobresaliendo la calidad del arte llamado contemporáneo, en mi opinión. Y pues yo, como europeo, con mi educación europea, yo pensaba, ¿cuál es la diferencia entre lo popular y el kitsch, no? Porque es siempre un camino un poco difícil, porque tocando, por eso muchos artistas no, digamos, tienen miedo de tocar lo popular, porque saben de ese peligro. Y ahí pensábamos mucho también juntos, ¿no? Me recuerdo en la entrevista para el libro que yo mencioné solo la palabra folclore y Betsa se ve, ¡ah! No, qué horror, yo no soy, no, que no mencione esa palabra en el contexto de mi obra. Pero anyway, sea como sea, lo popular es algo que tiene claramente que tener con lo folclórico, pero muchísimo más con la historia. Y eso me encanta, esa palabra que yo la oí por primera vez, que ¿cómo lo llamas? Es la resistencia cultural. Su obra como resistencia cultural a base de un muy profundo conocimiento de la historia y de las emanaciones de todos los fenómenos artísticos y culturales anteriores hasta el presente. Y yo aprendí eso, y eso me parece muy, muy importante, que tu obra en eso se manifiesta directamente superpolítica, ¿no? Porque es una manifestación, digamos, contra también la sociedad, que no solo eso lo que tienen ustedes acá, pero nuestras sociedades con sus ideales, sean como sean. Y allí ya quiero terminar y preguntarte, ¿cómo tú ves a ti misma en tu producción artística entre lo bello, lo decorativo también a veces, pero sin kitsch? Porque claro, tu conocimiento te permite evitar el kitsch anterior, pero ¿cómo tú ves tu función política en esa resistencia cultural? Bueno, yo creo que las categorías estéticas en el arte ha habido mucha discusión y pleito entre que si la belleza o la verdad, y más vale la verdad que la belleza, pero también creo que no tienen por qué estar peleadas, no tiene que haber esta noción de conflicto entre decisiones de elección cromática que provienen de lo más profundo de lo que nos ha formado, especialmente en mi cultura, ¿no? El color es un código también guerrero, es un código que también nos ayuda a resistir y que ha ayudado a muchas tradiciones a ser siempre muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que he aprendido a no tenerle miedo a trabajar, como también he aprendido mucho del arte popular que tiene esas reglas de relación entre las categorías que usamos. Quizás sí, solo para añadir, no, para mí eso también contiene toda la memoria, ¿no? De un pueblo, de una cultura, y por eso me parece tan importante, ¿no? que hablemos de ese fenómeno, porque tenemos un poco una falta de memoria en la educación y en el planeta entero, ¿no? Por varios motivos, y me parece muy importante hablar de ese fenómeno que se manifiesta, para mí por lo menos, en tu producción artística. Pero pienso que es tiempo para abrir la discusión al público y te doy el micrófono a ti. Sí, tenemos como 10 minutos, ¿verdad?
torpedear con preguntas a Betsabe o a quien quieran. ¿Alguien, alguna o algún valiente? Hola Denise, ¿cómo estás? ¿Algún valiente? Bueno, voy yo. Fíjate que, ni modo, ya les dije, ¿no? Ceder el micrófono no es tan sencillo. Cuando presentamos tu libro, bueno, ahora me puse a hacer mi tarea, me puse a ver otra vez el libro, me puse a repasar tu obra y me di cuenta que no había preguntado lo suficiente sobre esa categoría un poco ambigua, pero tan de moda en este momento, que es la de arte público. Creo que tienes una manera muy especial, vamos a llamarla así, ¿no? Usemos términos más o menos coloquiales. Creo que tienes una manera muy peculiar dentro del contexto del arte contemporáneo de ocupar, dialogar con, como lo quieras decir, el espacio público. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, es un tema que, como decía, también desde la Bienal de Insight, desde el primer carro, me ha sido muy, muy importante. Y creo que hay cosas que me son claras. Primero, en el espacio hay que abordarlo desde su contexto, desde su historia. Odio las cosas que son parches, que se ponen, que vienen como que cayeron como de un platillo volador y quién sabe quién las puso, ¿no? Y creo que primero que nada hay que saber si la pieza se puede hacer invitar en el espacio y cómo va a conectar, cómo va a comunicarse con todo lo que lo rodea, arquitectónicamente hablando, urbanísticamente hablando, con la gente, cómo se mueve ahí, cómo pasa por ahí, cómo no vamos a estorbarle sus paseos, sus caminares, ¿no? Y yo creo que si tiene que ver con algún tema que nos interesa, pues hay que acercarse lo más profundamente y lo más directo al lugar del crimen, no hay de otra, ¿no? No puede ser desde el laboratorio. El lugar del crimen me gustó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver. Muy buenas tardes. Me ha llamado la atención la intervención del compañero cuando menciona que le argumentas, no, mi obra no es kitsch, no hables del folclore, y ciertamente me parece que es una de las principales aportaciones, el poder separar como artista y argumentar el por qué no. Entonces, me gustaría un poco saber cuál ha sido la trayectoria para que eso se dé así y cómo piensas va a impactar esa visión en términos del tejido del discurso del arte latinoamericano. Bueno, creo que ese término de kitsch tiene que ver con algo que es bello fallido, ¿no? Y eso de lo fallido es como una cosa condescendiente que en relación al arte popular me parece injusta, ¿no? Yo creo que si hay esa búsqueda en los lenguajes que se utilizan en el arte popular, como son el color, la forma, las grecas, los diseños, son bellos y punto, no necesitan otro calificativo. Y como decía, y lo del folclore, no sé por qué me hace tanto ruido esa palabra, pero yo creo que el arte popular y su historia, y especialmente en México, tiene que ver con tradiciones vivas, con objetos que se hacen para fechas específicas, que tienen significados específicos, códigos que se relacionan con sea las deidades o la naturaleza que va de acuerdo a esas celebraciones. Y esas celebraciones, por suerte, todavía son el calendario que nos levanta de buen humor con papeles picados en nuestra vida diaria en este país, en muchos lugares, incluso en la Ciudad de México, en los mercados. Todo el tiempo van cambiando las cerámicas, las flores, todo va cambiando por las fechas de las celebraciones. Y por eso yo creo que en México, en lugar del cartesianismo de pienso, luego existo, aquí es celebro, luego existo. Y celebramos
juntos. Pensamos solos, podemos pensar solos, pero por suerte el arte popular emana de la tradición, de la historia y de la cultura colectiva, y eso me hace toda la diferencia de objetos que están hechos para el mercado del turismo o X. Aquí en general y por suerte son objetos que tienen una razón de ser y de vivir. No sé si nos da tiempo de una más, sí, ¿verdad? Una preguntita más. Yo vi una mano por aquí, por aquí, por aquí. Buenas tardes. Tu producción, tus instalaciones, opera en todas algo de lo efímero, incluso la llanta como la huella. ¿Cómo operó entonces disruptivamente la permanencia de la letra y en el discurso de tener la voluntad y el acto volutivo de escribir y que otros escribieran sobre este camino que de pronto ese sí va a quedar de una forma categórica? Gracias, Alfonso. Gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que la palabra y la huella, todo tiene que ver con la memoria, y en sí el reciclaje que yo he hecho, por decir, por recordar lo de las llantas, es un reciclaje doble. No solo es como un objeto que contamina, pero sobre todo como un instrumento que deja una huella, que imprime, un instrumento que en su idea original industrial lo que busca es velocidad, y en una reversa significativa, mis obras buscan irse al revés, y que estas llantas impriman la memoria de lo que se está olvidando, de lo que se atropelló con la velocidad, que ha sido una categoría tan sobrevaluada por la modernidad y por la tecnología. Entonces yo creo que el texto y la documentación y la posibilidad de hacer un libro es parte de toda esa búsqueda de una memoria que yo creo que es importantísima y que ha sido importante en mi trabajo. Decíamos que una más, ¿verdad? Hola, buenas tardes, soy Venus Rey de Radio Fórmula. Yo nada más quisiera preguntar algo muy sencillo al artista y también a los demás, si quisieran contestar. ¿El arte debe ser, tanto en su creación como en su apreciación y crítica, intelectual, elitista, o más bien debe ser popular y masivo? Das muy poquitas opciones. Pues desde luego es una construcción de un lenguaje simbólica que tiene una historia muy larga, y desde luego los códigos se van sofisticando, y es un código que tiene desde la pintura de las cavernas. Entonces, cuando necesita educación, necesita, como cualquier lenguaje que hablamos, necesitamos aprenderlo, y por eso es tan importante la obra en espacio público y la educación en las escuelas, que incluyan materias de educación artística que parece que se están escaseando también, tristemente. Pero yo creo que el hecho de que tenga una larga historia y de que sea un lenguaje que se ha sofisticado, no tiene que ser ni críptico, ni elitista, ni, hay una palabra que me gusta mucho, repelente. Yo creo que no debería de ser repelente. Yo no creo que muchas de las cosas sean así. Hay líneas muy conceptuales que tienen su razón de ser en la historia del arte, y que es muy importante que existan también. No es unívoco, el arte es una historia muy compleja y desde muchas vertientes, y yo creo que eso lo hace tan interesante también. Quiero añadir, el arte nunca debe ser algo, debe ser libre. Es lo único que tiene que ser. Entonces, ya nos vamos por los tequilas. Muchísimas gracias, Betsabe, muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por venir. A continuación vamos a pasar a una firma de libros de Betsabe en el stand de la galería. Estamos en el booth EJ06,
que es a continuación de este pasillo, todo derecho en una esquina verde. Ahí tenemos en exposición obras de Betsabe y el libro estará a la venta y la maestra estará feliz de firmarle un autógrafo. Muchísimas gracias. I can't